Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que todos los sábados preparamos para ustedes con gran cariño. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paul Lenoder y Mariano El Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también, si nos da el tiempo en esta ocasión, vamos a analizar una obra literaria de los clásicos y si no, hablaremos sobre algún tema relacionado a la literatura, como una herramienta puntual para aquellas personas que les gusta escribir o para aquellos escritores que también ya han publicado algún libro. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás escuchándonos y que nos acompañás desde hace ya unos 3 años, aquí en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, Poder de Conocimiento, una casa que nos ha abierto los brazos y realmente nos recibe con todo el cariño que siempre intentamos retribuirle con este humilde programa. Iniciamos el programa de hoy con el segmento que abre el camino de este programa, que es Expresión Viva. Así recibimos a Sandra Rush, que ha preparado una columna de investigación periodística que no se pueden perder. Sandra nos va a contar sobre las memorias relacionadas a la conmemoración de los 400 años de la fundación de la ciudad de Villa Soriano. Una ciudad y un departamento que tienen una gran historia. Obviamente, 400 años no es para menos, pero además Soriano, como lo hemos visto y demostrado aquí en este programa, en Expresión Viva, que ha reunido un sinnúmero de personalidades que se han destacado no solo en el departamento, sino también que han impactado con su trabajo cultural, con la política, con su obra social en el Uruguay. Y muchos de estos protagonistas de Soriano han tenido también una proyección mundial. Así que con ustedes y con nosotros, Sandra Rush, en Expresión Viva y esta investigación sobre los 400 años de la fundación de la ciudad de Villa Soriano. Bienvenida, Sandra. Buenas noches, querida audiencia. Un sábado más estamos aquí juntos a través del aire, a través de la emisión de Difusora Soriano, en este programa tan lindo que hace más de 1 año y medio estamos compartiendo. Y ya es un clásico de las tardecitas. Gracias, Daniel, por estar ahí, por el pase. Y bueno, les cuento que la expresión viva de hoy va a ser especial. Les voy a compartir una narrativa poética que escribí para participar en una antología que fue presentada hace un par de semanas en la Biblioteca Nacional, que fue compilada por Mabel Romero y Teresa Barbat, y que su título es Memorias, entre Santo Domingo, Soriano y Montevideo. Lo hago como poniéndome en el lugar de Trinidad Guevara. En esta narrativa es Trinidad quien les va a hablar. Espero que les guste, que lo disfruten. Y yo comienzo diciendo, Trinidad Guevara, mucho más que una actriz. José Gervasio Artigas, mucho más que un gran caudillo. Fue a finales de 1700, más precisamente el 10 de mayo de 1798, que nacía la vida. Mi madre, Dominga de Cuevas Bazán, descendiente de mestizos paraguayos, inscripta en el censo como india forastera, y mi padre, Joaquín Ladrón de Guevara, uno de tantos inmigrantes llegados en el barco desde Castilla la Vieja, en los albores de la historia de estas tierras, ubicadas al oriente del Río de la Plata. Villa Soriano fue el lugar elegido para unirse y formar su familia. Por esos días no había reyertas territoriales, así que la casa de los Marfetán estaba disponible para atender partos.
Era un casco de estancia que servía como posta para paso de carretas y diligencias de la época, como pulpería y depósito de municiones en tiempo de guerra. Me bautizaron con el nombre de Trinidad Ladrón de Guevara Cuevas. Como era muy largo, resolví llamarme Trinidad Guevara. Mi padre, como decían por aquellos años, era un desclasado aventurero, que representaba sainetes criollos, tonadillas y payadas para entretener a los forasteros y lugareños que se reunían en la pulpería. Era un actor pobre y por la actividad que realizaba, considerada inmoral, infiel a Dios y de vida liviana, nuestra familia estaba en un grupo social mal visto. Pero yo no me enteraba. Disfrutaba de sus actuaciones alrededor de grandes ollas humeantes que contenían los guisados para los comensales, las guitarreadas, correr por los largos pasillos de la casa de los Marfetán, cantar bajo los parrales, beber agua fresca del aljibe y colarme por los sótanos para observar desde las sombras los fríos calabozos. Me inspiraba ver a mi padre y soñaba con algún día ser actora. Por aquel tiempo vi llegar a la población un señor de piel trigueña, ojos celestes, con una nariz que parecía un cerro. Era José Gervasio Artigas. Comentaban que venía de Montevideo, que ya había estado otras veces por estos lares, que parecía que en una de esas visitas se había enamorado de doña Isabel Sánchez, que habían tenido muchos problemas porque ella era casada, y también varios hijos. Los que nombraban eran Juan Manuel y María Clemencia. Parece que las otras dos más chicas habían fallecido. Ellos eran más grandes que yo, y me los cruzaba en el pueblo, sin saber que eran hijos de este importante hombre. Comentaba que nunca se casaron, pero el romance fue largo. Él pasaba un tiempo en la población con su amada, y luego se retiraba con un conjunto de hombres que lo acompañaban, montado en su caballo, y por un tiempo no se lo veía. Claro, decían que era el encargado del orden y la vigilancia de la frontera de Montevideo, que lo habían nombrado ayudante mayor de la campaña de la Banda Oriental, al servicio de los españoles. Cuando murió Isabel Sánchez, yo tenía 7 años. Me acuerdo que fue muy triste. Al pueblo, en aquellos tiempos, llegaban las caravanas de carruajes cargando mercancías, tiradas por bueyes o caballos, más los animales que traían para ir cambiando. Había mucha inseguridad en la campaña, entonces ellos marchaban juntos. Era una fiesta cuando llegaban, porque traían muchas cosas, y también llevaban de la villa leña, cueros, lanas, cañas, para comerciar con otras poblaciones cuando se iban. Se armaban grandes fogatas y payadas. Papá les ofrecía números circenses y actuaciones breves, recaudando monedas de los forasteros que servían para los gastos de la familia. Yo era muy curiosa y soñadora, y me interesaba sobremanera saber más de sus historias, de cómo era Montevideo, cómo se vivía allá. Al poco tiempo, cuando yo tenía 8 años, se comenzarían a cumplir mis sueños. Mis padres habían decidido dejar Santo Domingo Soriano, aquel primer centro poblado de la Banda Oriental, en el que a pesar de tener más de 150 años de fundación, las costumbres y oportunidades eran muy precarias, para instalarnos en Montevideo, con menos años de existencia, pero una base social y cultural evidente. Cuando llegamos a Montevideo, la realidad fue muy distinta a la que yo imaginaba. El fuego cruzado, las dificultades para conseguir trabajo y las malas condiciones sanitarias, mugre, enfermedades, agua contaminada, me sumían en la añoranza de mi pueblo querido y tranquilo. Papá, en la búsqueda de trabajo para tener una vida digna, conoció a Petronila Serrano, casada con Juan Fernando Quijano. Ella, célebre actriz de la Casa de Comedias, él, un cantor y guitarrista español. La ciudad estaba desolada
españoles contra ingleses, ingleses contra españoles. Sin embargo, en medio de tanta inseguridad había un teatro, el Teatro Comedias, construido como espacio de relacionamiento social donde se intentaba gestar una nueva cultura. Papá se había empleado como segundo gracioso, transpunte y archivo en el elenco teatral, por lo que yo siempre estaba ahí, mirando y aprendiendo. Sentía que en algún momento estaría sobre esas tablas actuando para esos espectadores necesitados de distracción y emociones. El vínculo con Petronila y Juan Fernando se afianzó tanto que fueron los padrinos de mi hermano, que nació en Montevideo. Estando allá, nos enteramos que fallecida Isabel, José Gervasio Artigas se había casado con su prima Rosalía Rafaela Villagrán en 1805, con quien habían tenido unas hijas, las que fallecieron, y ella había enloquecido. Que Artigas defendía a Montevideo de los ingleses y que ayudó a reconquistar Buenos Aires, pero que luego, preocupado por la vida de los indios y criollos de estas tierras y en búsqueda de la libertad de los pueblos, se había transformado en el promotor y caudillo de los débiles y desposeídos. A los 13 años, en aquel 1811, comenzaba a transitar mi vocación, mi libertad, la concreción de mis sueños, con aquel papel que me asignaron en la obra que se estrenaría. Ese mismo año, allá en mi suelo natal, de la mano de Artigas, el pueblo iniciaba también su conquista de libertad, marcando el inicio de la independencia de las fuerzas extranjeras. Era un puñado de hombres humildes y luchadores, con la rebeldía que mueve a los que sueñan, como yo. A ellos y a mí nos fue muy bien en 1811. La valentía nos distinguía. De ellos decían que eran heroicos hombres fuertes, cansados de las humillaciones. De mí, que tenía talento, la fuerza del fermento vivo de la libertad, precursora en la lucha por el posicionamiento de la mujer. Cuánto disfrutaba de la actuación. No importaba si el papel era principal o secundario. Yo daba todo de mí. Era mi pasión. Como en todos los órdenes, me plantaba ante la vida con actitud atrevida, transgresora, lo que me valió la crítica y el desprecio de las señoras sometidas a los paradigmas sociales, culturales y familiares de la época. A pesar de esto, fui ganando mi lugar como actriz. No quiero pecar de vanidosa, pero en realidad me decían que era una gran actriz, con una ductilidad inigualable, apta para interpretar todo tipo de rol, tanto en comedia como en sainete. ¿Sería así? Lo que yo sé es que, como en mi vida, sobre las tablas ponía toda mi pasión. En 1815, Artigas se consolida como jefe de los orientales y yo como actriz. Cuando tenía 16 años, me enamoré de un apuesto caballero. Era capitán del cuerpo de artillería. Su nombre, don Manuel Oribe. Hombre galante que me llenó de atenciones. Al poco tiempo, él consiguió una casa para mí. Dejé la de mis padres y me fui a vivir sola, para poder encontrarnos y disfrutar de nuestro amor. Imaginen la situación. Era el tema en el té de las damas y reuniones sociales. Cuando estábamos en público, me encantaba acariciar con mis dedos su bigote, ante la mirada atónita de las mujeres. Yo disfrutaba provocándolas. Me embaracé y el 21 de febrero de 1816 di a luz una niña, Carolina Martina. La bauticé en la catedral. Era madre soltera, situación más que generadora de críticas y desprecio. Pero no me importó. Caminé por el atrio hasta el altar con ella en mis brazos. Me acompañaron un grupo de hombres y mujeres con quienes compartíamos el gusto por las artes. Fue algo insólito para la época. A pesar de mi fortaleza y mi rebeldía, el precio que me tocó pagar por ello fue muy alto. Y sufrí mucho. La relación con Manuel continuaba, mis éxitos como actriz también,
Pero la primera batalla que di y perdí fue entregar el cuidado de mi hija a sus abuelos paternos, familia patricia con gran poder, que no permitió que una Oribe se criara con su madre, una mujer de vida ligera, alejada de los valores morales. Esa era yo, según ellos. En Montevideo y la campaña seguían los enfrentamientos armados. Artigas y su gente defendía el territorio contra una nueva invasión de los portugueses, y nosotros, huyendo con Manuel, nos embarcamos rumbo a Buenos Aires en el buque Astrea. Nunca pude olvidar ese momento. Mi pequeña Martina Carolina quedaba atrás, en el fuego cruzado, sin su mamá. Nos separaría un río como mar. Mi relación con Manuel Oribe muere. Nuestras vidas se separan. Él regresa a Montevideo en búsqueda de la libertad de su patria, y yo me quedo en Buenos Aires, intentando ganar el amor de los espectadores en el teatro. Continué con mi vida, y en poco tiempo logré en la otra orilla el reconocimiento como actriz, y los teatros bonaerenses me abrieron sus puertas. Manuel concretará el primer sitio de Montevideo colaborando con el fin de la dominación luso-brasilera. Yo conoceré al actor más famoso de la época, director de la compañía teatral más famosa, Juan Casacuberta, con quien crearemos un nuevo tipo de teatro, con identidad y filosofía nacional. Logré ser la favorita del público y, fiel al desparpajo y libertad que me distinguían, me vinculé amorosamente con hombres famosos, casados ellos, ganándome el repudio, la furia y denostación de las damas moralinas de la época, que se unieron en movilización para señalarme como la Ana Bolena montevideana, como me llamaban. El movimiento de las 500, pobres ellas, y todo por un camafeo con el retrato de mi amado que llevaba al cuello. El dato importante es que mi amado era casado. El golpe que recibí fue feroz. Me retiré de la vida teatral y pública, pero la gente me quería, reclamaba por mí. Así es que volví. Trabajé incansablemente, hice giras y fui reconocida como la principal actriz de esos tiempos en el Río de la Plata. Además de Carolina Martina, tuve 6 hijos más. Nunca me casé, por lo que fui madre soltera. ¡Qué años para ser madre soltera! Y yo lo fui 7 veces. La fortaleza moral, que la tenía aunque pareciera que no, la anímica y la capacidad de supervivencia que había desarrollado, me plantaban frente a la vida como una precursora. Quería para mí y todas las mujeres la valoración y el respeto a los derechos que nos correspondían. Después de mucho tiempo, en 1948, regresé a Montevideo y el 2 de mayo ofrecí una función en el Teatro Coliseo, antigua casa de comedias, a la que asistió mucha gente, a pesar de que la ciudad estaba bajo el mayor enfrentamiento bélico generado por la Guerra Grande. Y allí, ante todos, solo me nació decirles: difícilmente se borran del corazón las afecciones del país natal, y que a pesar del tiempo, siempre conservé la esperanza de respirar el aire que me dio la vida. Continué mi peregrinar artístico por teatros de Córdoba, Mendoza, Chile, Brasil, hasta noviembre de 1856, que resolví retirarme de escena. Fue en el Teatro Porvenir de Buenos Aires. Me llenaron de flores y halagos. Se despedía de las tablas la primera gran actriz criolla, como me llamaban. Hoy, en la soledad del olvido, rescato que amé y fui amada, que mi vida superó cualquier novela, que no aceptando los mandatos sociales ni las reglas morales dictadas por los hipócritas, me convertí en una revolucionaria, una adelantada que luchó incansablemente por defender el papel y los derechos de la mujer, que a pesar del dolor y la humillación,
Siempre sorteé las adversidades con valentía. Miro hacia atrás y me detengo nostálgica en aquella villa que me vio nacer, que me vio soñar, Santo Domingo Soriano, donde conocí y escuché deslumbrada al caballero José Artigas, hablando de Montevideo, donde luego fui en búsqueda de oportunidades, mejor dicho, donde encontré mis oportunidades. Es increíble el destino de las personas. Allá, él vivió su amor. Yo en la capital. Él fue humillado y traicionado. Yo también. Ambos morimos fuera de nuestra tierra. Él sembró la semilla de la libertad en su pueblo. Yo la de la libertad en las mujeres. Espero que les haya gustado. Es un homenaje que le brindo hoy a Santo Domingo Soriano, que está en las celebraciones centrales de sus 400 años. Y bueno, quise desde aquí compartirles esta historia que narra un poco la vida de aquellos tiempos. Y aquí se las dejé a ustedes. Espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado. Y nos encontramos el próximo sábado aquí, en Puerto Cultura, en Difusora Soriano. Sigan escuchando, que queda mucho por disfrutar. Que tengan un buen descanso. Y sí, un gran inicio que nos abre también el camino, como decía en el espacio anterior, tendemos la alfombra roja para que ingrese a este momento de Séptimo Arte 21, ese encuentro con el cine, y así recibimos a la escritora, comunicadora María Noel Requesén, que como cada sábado está junto a nosotros y donde la hinchada siempre la acompaña. Hoy María Noel nos va a contar sobre la unión del cine y la literatura, historias, novelas, adaptaciones que todos conocemos y que se han llevado al cine, incluso las biografías. Así que recibimos con este gran aplauso a María Noel Requesén en Séptimo Arte 21. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada sábado y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesén y como cada semana en este espacio de Puerto Cultura que llamamos Séptimo Arte 21 conversamos, charlamos sobre el séptimo arte, es decir, sobre cine, los géneros cinematográficos, referentes, datos importantes, todo lo más divertido del cine lo tenés acá cada sábado en Puerto Cultura. Ya saben que la semana pasada dejamos atrás los escenarios de ensueño de películas. Viajamos por Nueva York, por París, por Roma, por Londres, siempre poniendo de excusa al cine, pero no podemos viajar eternamente, ni siquiera con la imaginación, pero yo me las arreglé para hacer una especie de viaje distinto. ¿Y a qué me refiero con este viaje distinto? Es que vamos a combinar dos disciplinas de la cultura. ¿Que cuáles son? Una, por supuesto, el cine. Y la otra es, yo le diría, su mejor amiga. ¿Cuál es? La literatura. ¿Y de qué estoy hablando? De las adaptaciones literarias. ¿Y qué son estas adaptaciones literarias? Es decir, todas aquellas historias de la literatura que son llevadas, en este caso, al cine. Por ejemplo, una novela corta, poemas, cuentos, bueno, todas las historias de todo eso que acabo de mencionarte se adaptan para llevar al cine, a la televisión o al teatro. Pero como este es un espacio de cine, del séptimo arte, nos vamos a centrar en todos aquellos libros, sobre todo, que son llevados a la gran pantalla.
yo mencioné que pueden ser novelas, cuentos, poemas, siempre me estoy refiriendo a lo que es literatura de ficción, pero también puede ser de no ficción, como por ejemplo las biografías. Como ya se imaginarán o sabrán, la cantidad de adaptaciones literarias llevadas al cine es casi infinita. A lo largo de las próximas semanas nos vamos a estar centrando, digamos, en las más conocidas, tal vez algunas más antiguas, otras más modernas, pero ya lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a hacer una especie como de introducción a este tema de las adaptaciones literarias. Y si me preguntan, bueno, ¿cuándo es que el cine comenzó a nutrirse de la literatura para contar una historia? Bueno, prácticamente desde los comienzos. Y tal es así, tal es la importancia de las adaptaciones literarias en el cine, que la academia, lo que se llama vulgarmente la Academia de Hollywood, se acuerda que ya lo vimos, que es aquella, digamos, institución que entrega los premios Oscar, bueno, incluyen una categoría que se llama guión adaptado. ¿Y qué es esta categoría? Bueno, es la categoría que premia a aquellos escritores o guionistas que redactan un texto, un guión cinematográfico, basándose en material propio o ajeno, pero siempre de otro medio. Es decir, yo, por ejemplo, yo soy escritora y se me ocurre del día de mañana escribir un guión cinematográfico que puede ser de mi novela, de La pequeña biblioteca, adapto mi libro y lo llevo a la gran pantalla, o el libro de otra persona. Siempre esta categoría de los Oscar premia a los guionistas y escritores que adaptan una obra y la llevan al cine. La obra también puede ser, por ejemplo, una obra de teatro, pero vuelvo a repetir, estamos en Séptimo Arte 21 y vamos a hablar de cine. Bueno, el origen de estas adaptaciones, de las adaptaciones literarias, nos tenemos que remontar a 1899, que hay una película que es de La Cenicienta, no es la película animada de Disney, sino que es otra versión del año 1899 que está basada, que adaptó el cuento de La Cenicienta de los hermanos Grimm. Después también ya en la primera década del 1900 comenzaron a aparecer en el cine las adaptaciones de Sherlock Holmes, basadas en las novelas policíacas de este personaje de Arthur Conan Doyle, y que continúan hasta la actualidad. Uno de los géneros cinematográficos que más se ha nutrido de la literatura para contar sus historias en el cine ha sido el animado y sobre todo mi querido Walt Disney. Por mencionar solamente algunas de las películas animadas que se basan en este caso no en novelas, pero sí en cuentos, está por ejemplo La Bella y la Bestia, que es la adaptación. El cine animado toma los cuentos para niños de siglos pasados y los endulza un poco. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, que es la adaptación de un cuento de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Después tenemos Blancanieves y los 7 enanitos, que está la versión de los hermanos Grimm y de Jacob Willem. La Cenicienta, que también de los hermanos Grimm y de Charles Perrault. La Bella Durmiente, de los hermanos Grimm. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, entre paréntesis, que cuento que no me gustó lamentablemente, pero eso es otro tema. Bueno, pero el cine animado se ha nutrido de este tipo de literatura para contar historias en la gran pantalla. Y así sucesivamente otros distintos géneros que ya iremos viendo. Bueno, pero ¿cuál es el proceso de esta adaptación literaria llevada al cine? Bueno, en primer lugar, el primer paso, la productora, la empresa que quiera llevar a la gran pantalla la historia de un libro, de una novela, por ejemplo, tiene que
ver el tema de los derechos de autor y tiene que comprarlos. De lo contrario, si no compra los derechos de autor, se considera que es un plagio. Es decir, el día de mañana no puede por ejemplo, ninguna productora de las grandes plataformas no pueden llevar a la gran pantalla, por ejemplo, mi novela La Pequeña Biblioteca, si no nos compran los derechos, si no me compran los derechos. ¿Hay excepciones? Sí, por supuesto, hay excepciones. ¿Cuáles son? Bueno, las obras literarias muy antiguas que se les dicen que son de dominio público, es decir, que están libres de la exclusividad y es libre su acceso y su utilización. ¿Cuáles son estas obras de dominio público? Bueno, por ejemplo, las que son muy viejas. Las obras, por ejemplo, las novelas de Jane Austen, que datan del siglo XVIII y son unas de las favoritas que se han visto muchas veces en el cine. Luego de hacerse de los derechos o de elegir estas obras de dominio público que se quieren llevar a la gran pantalla, bueno, ahí viene el trabajo del guionista o del escritor que tiene que desmenuzar la obra literaria. ¿A qué me refiero? Bueno, a seleccionar qué se va a contar en la gran pantalla y qué no va a contarse. ¿Por qué? Porque uno no puede llevar un libro entero al 100% al cine, porque si no estaríamos hablando de películas extensísimas. Y acá siempre viene esta cosa con los lectores, que cuando ven las adaptaciones de su libro favorito, la gran pantalla, nunca nos termina gustando y siempre se dice que el libro es mucho mejor que la película. ¿Por qué? Porque la película edita un montón del libro, saca un montón de escenas e incluso saca un montón de personajes, porque por una cuestión sobre todo de tiempos y también de interés, porque no es lo mismo leer que ver, y hay cosas que uno puede estar leyendo y que puede resultar muy interesantes, pero que en la gran pantalla no funcionaría. Esta ha sido una pequeña introducción, no tan pequeña, de lo que son las adaptaciones literarias. La semana que viene vamos a comenzar a ahondar un poco en algunas sagas o algunas grandes películas muy conocidas y libros que han sido llevados a la gran pantalla. Ya les voy avisando que Jane Austen, que la acabo de mencionar, va a estar, por supuesto, cómo no. Me despido de ustedes hasta la semana que viene y quédense con Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Chau, chau, que pasen una linda noche de sábado. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y hoy, en Palabras Más, Palabras Menos, te voy a hablar sobre el arte y la salud mental. Vamos a hablar sobre temas como, por ejemplo, el bullying en la literatura y sobre el bullying como problemática, ¿no? Creemos aquí en el programa, creemos necesario conversar sobre este tema, haciendo puente entre la literatura y la vida real. Y así es que yo creo que quien padece de esta presión que otros ejercen sobre alguien por alguna causa determinada, siempre lo hacen de una forma muy especial, ¿no? Y todo depende de los grupos también, y del grupo y del contexto en donde esto se realice, porque pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos. Las temáticas son muy variadas: el sobrepeso, la delgadez, la altura, la baja estatura, un rasgo corporal determinado, el tener poco cabello, el tener mucho cabello, en fin, hay gente que realmente toma cualquier cosa como algo de forma inapropiada, y lo hace pasar mal al otro innecesariamente, porque en realidad todos tenemos cosas,
todos tenemos cosas, todos tenemos un detalle particular en nuestro cuerpo, o tenemos muchos lunares, o tenemos poco lunar, o tenemos un lunar, o tenemos una nariz más chica, una nariz más grande, una nariz de tal forma, una oreja más grande, una oreja más chica, más larga, nadie es perfecto, y eso lo deberíamos saber todos, y eso no puede ser nunca un tema para hacer pasar mal al otro de la forma que sea. Cualquier característica que destaque a alguien por algo en relación al cuerpo, y que lo aparte del grupo, no puede ser, no lo podemos permitir. Creo que debe haber una evolución en tal sentido. De esto se habla mucho, de esto hay mucha literatura, pero parece que nos olvidamos. Por eso creo que es importante seguir conversando sobre este tema. Puede incluso tratarse del nombre, del apellido. Para esto, bueno, vamos a tomarlo desde la literatura. Hoy también existe el ciberbullying o ciberacoso, o también puede tener otros nombres a través de las redes sociales, a las que se llega incluso a los menores de edad. La situación del bullying comienza a analizarse como tal en el año 1969, como tal, y se hace desde el contexto escolar. Bully en inglés significa matón, y el término aplica a la violencia entre iguales. En este tipo de violencia existen tres escenarios donde se actúan juntos, ¿no? Se dan de esa manera, que es la víctima o el agredido, el agresor y también los observadores. Debo destacar que el agresor se caracteriza por ser físicamente fuerte y con una personalidad impulsiva y dominante, también con habilidad para dominar a otros desde una aparente o visible calma, ¿no? Y además esta personalidad no tiene ningún tipo de culpa por su conducta, esa frialdad que tiene. Es un manipulador, ¿verdad? El término bullying, aparte, aparece en el año 1973, cuando el psicólogo escandinavo llamado Dan Olweus, no sé si se pronuncia así, lo aplica por primera vez a la violencia escolar. En cuanto a los niños, bien, ¿qué señales podemos observar que nos identifiquen, que nos indiquen que el niño está siendo agredido de esta manera? Lo primero son las lesiones inexplicables, la pérdida o rotura de ropa, pérdida de libros, de dispositivos electrónicos, de algún tipo de joya, ¿no? Un reloj o cualquier otro tipo de cosa así, preciada para el niño, ¿verdad? Dolores de cabeza, de estómago, sensación de malestar, cambio en los hábitos alimentarios, saltearse comidas, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de bullying más frecuentes? El físico, el psicológico, el verbal, el sexual, el social, como decíamos hace un ratito, el cibernético, el de las redes sociales. ¿Hay países con más bullying que otros? Bueno, al parecer México está en el primer lugar, donde 7 de cada 10 jóvenes lo padecen. En segundo lugar está Estados Unidos, después en tercer lugar está China, y así continúa esa lista lamentable, ¿no? Preguntas. ¿Cuánto puede durar el bullying? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo afecta a la salud mental? ¿Cómo era el bullying antes de que se conociera como bullying, ¿no? Si bien hoy existe una literatura específica que trata este tema del acoso y sus autores, ¿no? Yo creo que hay que generar una conciencia sobre esto, lo que significa el bullying y cómo tratarlo.
podemos encontrarlo en los clásicos de la literatura, porque este espacio es sobre literatura, pero tengo que hacer esta introducción para hablar sobre el tema, y el problema está presente. Entonces, podemos preguntarnos sobre este tema qué pasaba antes, ¿no? O sea, ¿existe un fenómeno social o cuándo se detecta esto? Y podemos ver el caso en la literatura, este caso en la literatura, y por ejemplo, me pregunto, ¿será que nos falta conversar más sobre esto? Porque hay literatura que lo menciona desde siempre y lo pasamos por alto, ¿no? Si hablamos de violencia contra la mujer, por ejemplo, tenemos el poema del Miocid, tenemos a Otelo de Shakespeare, tenemos La casa de muñecas, tenemos otro tipo de literatura también. También, si hablamos, por ejemplo, del maltrato o del femicidio, en la actualidad podemos hallar algunas novelas de género negro, donde la víctima de violencia física o sexual es siempre la mujer. ¿Por qué ponerla en ese lugar? Lo mismo sucede en el cine, sobre todo en el cine de terror, donde la mujer es siempre la poseída, o es la asesina, es el demonio, o es la más débil, es la que aparece gritando. Es un patrón, una constante que se utiliza como recurso para generar un impacto emocional que coloca a la mujer como una persona débil. Digo, ¿por qué no ponemos realmente al hombre gritando despavorido, por ejemplo? ¿No? Digo, es lo mismo, o en la realidad no puede pasar. O sea, ¿cuál es a ver, qué es lo que queremos, lo que quieren proyectar cuando se toma como las víctimas más débiles a la mujer, a los niños, a los ancianos? ¿Por qué? Digo, pueden haber ancianos tan fuertes como el mejor, o niños tan claros en sus mentes que pueden detectar el peligro y apartarse, sin dejarse dominar. O sea, existe un concepto que se ha manejado o utilizado desde hace muchas décadas, y ese es el problema. Un problema que podemos seguir conversando el sábado que viene. Mientras tanto, hay que reflexionarlo. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, estás escuchando Puerto Cultura, y ahora vamos a conversar un poco en este segmento de palabras más, palabras menos, segunda parte podríamos decir, ya que hoy estamos en una noche de conmemoración por el aniversario de Villa Soriano. Vamos a conversar un poco sobre la poesía gauchesca, pero también haciendo como un puente con el natalicio de José Gervasio Artigas, que este año se celebró el número 260. Cuando nació José Gervasio Artigas, aquí en Montevideo se formaba parte del Virreinato del Perú. Cuento esto porque justamente quiero ir a los orígenes de la poesía gauchesca, pero es un tema muy profundo que vamos a tratar de forma breve. El calificativo de gaucho, al comienzo, fue utilizado por los portugueses como sinónimo de ladrón o de malviviente, un término con que se referían a estas personas que vivían con total libertad, siendo nómades, que gustaban vivir por fuera del sistema. De repente no necesariamente eran ladrones o malvivientes, pero tenemos que situarnos en un momento donde todo estaba por organizarse, por conquistar, por construirse. Entonces, estaban quienes vivían en los conos urbanos, o donde estaba todo la sociedad importante o representativa de aquel entonces, pero estaban los que de repente preferían ir a poblar lugares más
agrestes, más alejados, más en convivencia con la naturaleza, también con los indígenas. Entonces, el gaucho se organizó primero en ese esquema, ¿verdad?, de la banda oriental, del comienzo, ¿no? Y después se trasladó también a la República Argentina, dado que en su condición de errante también hubo varios casos de estas personas que estaban fugadas de la justicia. Lo que origina también la leyenda del gaucho independentista, revolucionario, de coraje, asociado a ese estereotipo de hombre recio, también peligroso o de mal carácter, al que no se le debía provocar. Pero siempre digo, hay que ponerse en el contexto. De repente no eran todos malas personas, simplemente eran personas que preferían otro tipo de vida, fuera del sistema. El gaucho era quien sabía domar, el que conocía el campo, lo conocía como nadie, ¿no? Interactuaba con las distintas tribus, y si vivías en el campo, tener o contar con una de estas personas, o sea, los gauchos, y por aquel entonces las primeras estancias que se fundaron necesitaban, digamos, que el acercamiento de estos gauchos fieles, y tenerlos o contar con ellos, hacía la diferencia para sobrevivir en lo que era el medio del campo, ¿verdad? Lejos de todo. Y bueno, donde llega el romanticismo, y también si había una guitarra y tenían un fogón, es allí donde se nace justamente ese momento de clima poético, de libertad. El gaucho era también un hombre inteligente, que sabía comprender todo lo que ocurría en ese medio rural donde aún no había llegado la civilización. Pero era una persona corta de palabras muchas veces, ¿no? Porque era una personalidad diferente. Sí, era una persona enérgica, muy medido en sus acciones por lo que cuentan, o por lo que se ha escrito sobre ellos, y lo que se fomentó en todo esto de esta poesía, ¿no?, que lo ha envuelto siempre sobre su persona, es justamente ese vínculo con la naturaleza, ese alejamiento de la sociedad. Entonces es así que se construye esa personalidad que no sabemos si realmente era así o no. Creo que es un poco a medias también, como todo, ¿no? Sí sabemos que era un hombre hábil con el caballo, porque vivía de esa manera y en esa condición por decisión propia. Una persona que siempre estaba con su facón, su lazo, sus goleadoras, y también con un revólver o una escopeta. En Argentina, por ejemplo, el gaucho siguió un camino diferente al que había en nuestro país en aquel entonces, y su figura se asoció casi siempre al que estaba fuera de la ley, conocido también como forajidos o bandidos rurales. Y estoy recordando ahora una canción de León Gieco llamada justamente Bandidos Rurales, que recrea a esta persona, a este tipo de persona, ¿no? Estas personas que estaban por fuera de la ley, como dice la canción de León Gieco. Una divina canción, ¿eh? Así que búsquenla, que está en Spotify, obviamente, y en otras plataformas digitales, y la pueden escuchar y van a ver cómo León Gieco recrea todo esto que estamos hablando. En su momento la poesía gauchesca estaba fuera de los círculos culturales, y acá está justamente esa simetría que hay con el personaje del gaucho. Y como decíamos, también la poesía gauchesca reivindicaba la independencia de los reinos europeos, ¿no? Entonces en 1829 en Montevideo se publica un diario llamado Gauchi Político, y también se publicó el Arriero argentino, y aquí comienza a aparecer las primeras poesías gauchescas, pero eso sí, escritas
poesías gauchescas escritas por no gauchos, que recreaban la visión de estas personas, ¿no? Volviéndola a ese nivel de poesía, ¿no? Una de las obras más famosas de esa época es la de Santos Vega, del escritor Rafael Obligado, época 1851-1930, fundador de la Academia de Ciencias y Letras en Argentina. También encontramos la poesía gauchesca de Antonio Lucich, ¿no? 1848-1829, amigo de José Hernández. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta sobre cómo estos no gauchos, que eran personas sí letradas, sí con conocimientos, personas muy instruidas, recogían la vida errática de estos gauchos, de estas personas que trabajaban, no sé, como contratados en las estancias, y recreaban de lo que decían seguramente en las poesías que Lucich o Rafael Obligado escribían, con lo cual dejaron un registro muy preciso de aquella sociedad. Un tema profundo y apasionado que podríamos continuar hablando en el próximo encuentro aquí en Difusora Soriano y en Puerto Cultura. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras, de más conocimiento, de nuevas propuestas, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos una noche de sábado. Y hoy el programa nos quedó corto por la cantidad de contenido. Así que agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por cedernos este espacio, por permitirnos desembarcar. También le mandamos saludos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras. Soy Daniel Corsi, en nombre de María Anuel Requesén, de Sandra Rush y de Paula Enoder, que continúa de licencia y ya dentro de poquito la tendremos con nosotros. Le damos las gracias. Gracias por estar allí y por acompañarnos. No se vayan, que Difusora Soriano tiene para ustedes preparado una gran propuesta para todo el fin de semana. Adiós.